lo que vamos a tejer para formar este bastón son estos dos resortitos tejidos en el hilo de algodón y con aguja 3,5. Ya les muestro cómo lo hice, y también vamos a necesitar este alambre que en este caso es de 1,4 milímetros, pero puede ser un poco más finito, un poco más grueso, un pedacito del alambre que tengan en casa, que se pueda doblar. ¿Ven? Así, porque es para que le dé la forma al bastón, para que no se mueva. Ya queda así, lo pasamos por adentro y queda firme. Ahora les voy a mostrar, pero esos serían los materiales que necesitamos para hacer estas dos opciones. Bien, entonces con aguja 3,5 lo que hice fue poner 50 cadenitas. Pueden poner más o menos, eso va a dar después el largo del bastoncito o de la rosca, así que lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo le hice entonces 50 cadenitas y todo va a ser tejido en medio punto. Entonces, en la primera cadena no, en la segunda vamos a picar y vamos a hacer un medio punto. Y en la misma cadena de base vamos a hacer 2 más. Entonces, en todas las cadenas de base vamos a hacer 3 medio puntos. 1 en la misma, 2 y en la misma 3. Paso a la cadenita de al lado. Pico. Hago medio punto y medio punto. 3 medio punto en la misma cadenita de base y fíjense cómo ya se va formando el espiral. Vamos de nuevo. Pico en una cadenita, hago medio punto y en la misma voy a hacer 2 medio punto más. 1 y en la misma el tercero. Así vamos a hacer en las 50 cadenitas que hicimos de base y nos va a quedar esto. Ahora les muestro cómo los unimos. Hacemos uno de cada color. Bueno, tomamos entonces los dos resortecitos que tejimos y los vamos a ir enroscando. Ponemos las dos puntas juntas y los vamos a enroscar uno sobre el otro con un poquito de paciencia, pero es algo muy simple. ¿Ven cómo se van enroscando? Así, toda la vuelta, lo enroscamos y miren cómo queda. ¿Ven? Ya lo enrosco todo y volvemos. Bueno, miren, ahí ya tengo enroscado el blanco con el verde perfectamente y es donde definimos si vamos a hacer bastón o coronita. Si vamos a hacer un bastón, le pasamos un alambre todo por adentro y después lo vamos a doblar dándole la formita. Pero yo voy a hacer ahora la corona y lo que vamos a hacer es unir el comienzo con el final, cosiéndolo o pegándolo con algún pegamento tipo silicona líquida. Yo ahora no tengo que ir a comprar porque eso siempre está buenísimo. Pero lo cosemos los extremos y una vez cosidos le vamos a agregar un moñito. Yo acá hice uno que lo hice en 2 segundos con este hilado que se llama Estela. Miren el lurex que tiene un brillito precioso, con el que hice este moño gigante, que también hay video acá en nuestro canal. Este moño está bárbaro para ponerle a una rosca, pero grande, de esas que van en la entrada de la casa o para colgar en el arbolito, así como adornos. Pero bueno, usé este mismo hilado para hacer este moñito en 2 segundos. Les voy a mostrar. Agarramos, puede ser la misma aguja 3,5 que estábamos usando, la que quieran en realidad. Este es un hilado un poquitito más gordo, pero es una pavada lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cadenas, solamente cadenas. 30 hice yo. Así que con 30 cadenitas ya les muestro cómo queda. Bien, bueno, acá tejí las 30 cadenitas, corto, trabo y voy a formar un moño, así como si fuera el moño del cordón de las zapatillas. ¿Ven? Hago así un moñito cualquiera y lo puedo
dar una puntada ahí en el centro para que quede firme, o lo puedo pegar también con pegamento, o hacerle una vueltita con un hilo, con el mismo hilo, hacerle así para que quede trabado. Es difícil trabajar con cosas tan chiquititas en la cámara, pero bueno, yo sé que ustedes se las van a ingeniar. Se le hace así un centrito con la misma lana para que quede firme. Miren cómo lo hice acá. A ver si se ve. ¿Ven? Le di unas vueltitas del mismo hilo. Y ya está. Es algo para hacer súper rápido, para regalar, para colgar en el arbolito. Queda divino. Espero que les guste, que lo hagan, que lo aprovechen. Y vamos a seguir subiendo tutoriales. Este ya está, el moñito ya está en nuestro canal, pero hay muchas otras ideas como para ir tejiendo juntas. Este Papá Noelito de hilado Atenas está genial también, otra onda. Después voy a seguir subiendo videos. Déjenme en comentarios qué les gustaría que suba. Besos.